a través del correo electrónico, un hermano me escribe una reflexión y una consulta privada importante, ¿no? Y es que él me señala que es una persona con atracción a personas del mismo sexo, se califica bisexual, es decir, con atracción tanto a personas del sexo opuesto como del mismo sexo. Esto lo descubrió temprano en la adolescencia, nunca lo ha comentado. Es un católico que sigue los principios y normas de la Iglesia, defiende y conoce perfectamente lo que el catecismo dice sobre la atracción al mismo sexo y vive una vida casta y cristiana, lo que parece ser, por la descripción que me alcanza, una vida de amistad en un grupo juvenil, eh, ayudando siempre en la parroquia, es decir, una vida de servicio, de castidad, como la que le corresponde a cualquier muchacho o muchacha de su edad, porque él es todavía joven, ¿no? En consecuencia, aquí no estamos hablando de que la Iglesia le imponga un peso especial por su situación, porque la Iglesia pide el celibato de los cristianos hasta el matrimonio. No hasta que se juntan con un hombre o se juntan con una mujer, no hasta que comienzan a convivir, no, hasta el sacramento del matrimonio. No, esto lo digo como un acápite, porque muchas veces me consultan cómo hago para que mi esposo acepte casarse conmigo por la iglesia. Entonces, en primer lugar, cuando usas la palabra esposo, me estás implicando que ya están ustedes conviviendo sexualmente. Y ese señor no es tu esposo. Y te voy a decir algo muy sencillo. Si ya tiene la leche gratis, ¿para qué va a pagar por la vaca? Esta no es una expresión mía, es una expresión norteamericana, ¿no? Entonces, simplemente vuelve a la vida de soltero, sepárense, ¿no? Y entonces, si el Señor está dispuesto a amarte por el resto de tu vida, entonces obtendrá todos los beneficios y responsabilidades del matrimonio y lo hará mediante el sacramento del matrimonio. Cierro el acápite y sigo con este joven. Este joven que lleva esta vida cristiana normal, sin embargo, se pregunta si es que vale la pena hacer lo que las personas con atracción al mismo sexo llaman salir del closet, es decir, informar a la gente que lo conoce que él es una persona bisexual. La iglesia no tiene ninguna recomendación específica sobre cómo manejar este asunto, ¿no? Lo que la iglesia pide es que es necesario llevar la forma de vida más adecuada para poder vivir en gracia y alejarse del pecado. Sabemos que la atracción a personas del mismo sexo es una cruz, y no es la única cruz. Hay personas que han nacido con problemas psiquiátricos que también se preguntan por qué los tienen y cargan esa propia cruz, y en todas hay que cargarlas recurriendo a la gracia del Señor y viviendo fielmente según enseña la iglesia. Y en este caso, este muchacho no solamente está dispuesto a hacerlo, sino que lo está haciendo. Pero obviamente lo que el muchacho se debe preguntar es si es que el hecho de hacerlo público va a ayudarlo a vivir una vida de acuerdo a la doctrina social de la iglesia y a la doctrina general de la iglesia, o si por el contrario se lo va a dificultar. Yo conozco de los dos casos. Mi buen amigo y predicador y testigo y autor de un libro, Gustavo Goñi, que ha escrito un libro de homosexual a cristiano, ha no solamente decidido hablar con libertad del pasado de su sexualidad, sino convertirla en un tema que le permita ayudar a otras personas, a que otras personas
se acerquen y en base a su historia de conversión tengan la posibilidad y vean el ejemplo y la puerta abierta de cómo se puede vivir en castidad, en amistad, en fraternidad y al servicio de la iglesia. Gustavo Goñi eligió hacerlo de esta manera pública, sin temor, que yo considero requiere de una enorme valentía. Pero el mismo Gustavo, conversando con él, porque una vez lo entrevisté, más de una vez lo entrevisté en mi programa Cara a Cara, el mismo Gustavo señala que ese no es el camino para todos, que el camino para todos es el camino de la pureza y de vivir de acuerdo a la enseñanza de Dios. En el caso de este hermano, siendo que es bisexual y no es exclusivamente homosexual, eso significa que él puede todavía tener por delante una vida heterosexual e incluso casarse, y que este dato de la bisexualidad es un dato importante para la mujer que podría ser su compañera en la vida, y en consecuencia poder tomar las medidas adecuadas para proteger el matrimonio y mantenerlo por el rumbo correcto que es el que Dios desea. En ese escenario, no veo que sea conveniente que este amigo salga al público y le diga a todo el mundo soy bisexual. Porque hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre las buenas intenciones de lo que quiero declarar y decir y luego lo que las personas van a entender. Y esta manera como puede ser visto puede dificultar el hecho de que él pueda prosperar en una dirección hacia un matrimonio como Dios quiere, como Dios manda, un matrimonio heterosexual, ¿no? Entonces, sin embargo, si esta persona quiere comenzar a dar un testimonio de castidad y de celibato, de pureza, de amistad, como lo ha hecho una famosa líder católica, Eve Tushnet, aquí en Estados Unidos, si quiere ser un modelo de eso, por adelantado, y escribir y volverse un experto en el tema y una persona a la que puedan recurrir otras que tienen atracción hacia personas del mismo sexo, entonces es una posibilidad. Pero lo importante es que entienda que esa es una decisión que no se vuelve a guardar. Una vez que salió y se hizo conocida, esa decisión no se vuelve a guardar. En consecuencia, yo le sugeriría a este hermano y le sugeriría a cualquier persona que está pensando sobre este tema en madurar la decisión, esperar un poquito de tiempo, y no porque el tiempo pasa y madura las cosas, no, esperar un poco de tiempo para ir pensando, meditando, reflexionando, ponderando, es decir, sopesando qué es mejor y qué cosa no es mejor, porque esa va a ser una decisión que va a marcar la identidad de mi vida. Y, o sea, en el caso de Gustavo Goñi, por ejemplo, o de Eve Tushnet en Estados Unidos, son casos claros de personas que ahora escriben, reflexionan, dan conferencias, se dedican a este tema, como un tema testimonial, y se convierten perfectamente en abanderados para otros cristianos que sufren esta situación, ¿no? Entonces, sí es posible hacerlo, pero una vez más es recomendable extrema prudencia y evaluación antes de hacerlo. El hermano que me escribe me dice, por si acaso, me estoy inclinando a hacerlo. Mira, no lo hagas por una inclinación, no lo hagas por un deseo, por un capricho. Eres joven, tienes tiempo. Piénsalo y medítalo. Medita cómo quieres que sea el perfil de tu futuro, cómo quieres que sea el perfil de tu vida. Y por si acaso, no hay ninguna hipocresía, ni ninguna infidelidad, ni ninguna traición, ni ninguna falta de honestidad cuando una persona que tiene atracción a personas del mismo sexo decide no hacerla pública, porque no es materia de necesaria publicidad.
no es materia que la gente tiene derecho a saber, no lo tiene, ¿no? Y es importante señalarlo que incluso cuando se señala, cuando esto se indica dentro del círculo familiar, que es obviamente por donde nuestro querido hermano estaría pensando comenzar por el círculo familiar, el gato ya salió de la caja, ¿no? Entonces, piénsalo bien, medítalo bien, considéralo bien. Y obviamente, como digo, existen muchas personas que conozco a través del apostolado Courage y Courage Latino que viven su propio desafío con esta situación en su vida de manera absolutamente discreta y silenciosa. Y otros, como los que he mencionado, que por el contrario quieren ser abanderados y signos vivos de cómo otras personas con atracción a personas del mismo sexo pueden vivir su fe y pueden testimoniarla. Que al final tu decisión sea producto del discernimiento ante el Espíritu Santo y de la prudencia. Que tengas un buen día.